diario. Más de 200,000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 758. Me complace saludarles, distinguidos caballeros. Muchas gracias por esta nueva deferencia. Señoras y señores, para aludir a la campaña política, para mencionar y analizar la dispersión de candidatos de oposición, para recorrer estrategias, para censurar algunos equívocos, muchísimos equívocos, y también para citar puntualizaciones mucho más precisas que lo que ha logrado o han logrado los medios impresos traslucir a conocimiento de la ciudadanía. Están aquí en vivo y en directo el señor doctor Patricio Moncayo, el señor doctor Santiago Basabe y el señor doctor Lolo Echeverría. Mil gracias nuevamente y vamos adelante. En materia de corrupción, incluso se ha improvisado un cuarto de guerra, anunciado así por vocerías de carácter gubernamental. Ha instalado un cuarto de guerra, no sé qué primeras decisiones se pueden rescatar este momento, pero en términos de la campaña electoral, la trilogía que representa la oposición política, más dos candidatos muy respetables, pero que tienen, serían tres, no dos, tres, casi me olvido de Alvarito. Serían tres candidatos. Tres candidatos que van a tener también, me parece, una significación cuantitativa el momento de los momentos, ¿no? Todo suma, todo vale. Y yo lo que veo es que los tres candidatos que más número de adherentes se están registrando van a mantenerse con una votación de empate técnico, como llaman. Se los ve, esas son las tendencias, con alguna supremacía a momentos de uno u otro, u otra, y en diferentes territorialidades del país, en fin. Pero van a salir en medio de un empate técnico. Los dos sumarían tal vez un inicio de mayoría, o ni siquiera así, sumados los tres resultados, alcanzarían, según las encuestas también que tienen un énfasis especial en otorgar primero y segundo lugares, en coincidencia o no coincidencia, a gente que no imaginábamos, pero que puede ser como no puede ser, como dice nuestro pueblo. Estamos jugando un poco a la incertidumbre, y la incertidumbre es mala consejera para los votantes. Si no hay un candidato sólido, contundente, que pueda pelear con el entorno de adhesión de que goza Lenín Moreno, el candidato del partido de gobierno. Yo que por eso quiero pedirles una opinión de una pregunta que se hace la ciudadanía. Veamos, dirá la gente que nos escucha, ¿qué opinan ellos? Vamos a ver, los académicos, este momento, con gran visión, con mucha inteligencia, les van a decir a ustedes qué piensan de la campaña electoral tal y como va hasta esta hora de este partido. Patricio Moncayo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, un gusto compartir con Santiago y Lolo. A mí me parece que en la campaña electoral se advierte, digamos, un predominio
de viejas prácticas, ¿no? Las campañas electorales suelen establecer una línea divisoria entre lo que son las elecciones y lo que es el gobierno posterior a las elecciones. Esto complica la situación porque en las campañas electorales se formulan promesas, y estas promesas en el momento del ejercicio gubernamental, por lo general, se incumplen. Entonces, el estilo de las campañas electorales gira alrededor de recursos mediáticos, por ejemplo, pero hay un gran déficit en cuanto a incorporar a la población en la gestación del propio programa de gobierno. Es decir, los partidos políticos, los candidatos, etcétera, formulan sus planes y programas seguramente con ayuda de expertos, etcétera, pero de espaldas a la población. ¿De espaldas a la expectativa pública? De espaldas a la expectativa pública, a la expectativa de los electores. Yeah. Los electores terminan siendo objeto de las campañas, pero no se incorporan en la campaña. Entonces, eso ha advertido usted en estas campañas. En estas campañas, exactamente. O sea, lo que suele ocurrir en las campañas electorales es generar expectativas, pero no se establecen compromisos de gobierno, por ejemplo, con los distintos sectores sociales y políticos. Eso hace que cuando un presidente llega al poder, efectivamente carezca de un programa de gobierno práctico. Y entonces comienza, digamos así, esa disociación entre lo que se dijo en la campaña electoral y lo que posteriormente se hace en el ejercicio del gobierno. Entonces, en la campaña electoral yo advierto que hay una disputa, digamos así, entre aspirantes a la presidencia de la República, una disputa, digamos así, propiamente política, de espaldas a las grandes problemas y grandes necesidades de la población. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con el tema de las alianzas, con el tema de buscar votos, de adherir, digamos así, electores, de adherir respaldos, pero se trata de un juego, digamos, muy circunscrito a las élites políticas, pero no necesariamente es un juego que involucre a la población en su conjunto, a los sectores sociales, a los ciudadanos. Entonces, esto es lo que determina lo que Gonzalo llama muy bien el tema de la incertidumbre, porque esa población que no ha sido tomada en cuenta en el proceso de gestación del programa de gobierno, en las alianzas que se establecen, etcétera, tampoco, digamos, está muy definido, muy claro respecto de por dónde ir. Exacto. Y entonces pueden haber pronunciamientos inusitados en la etapa, digamos así, final de una campaña electoral, porque la población no encuentra respuestas a sus problemas, a sus inquietudes, y por otro lado, no se le toma en cuenta a la población tampoco para gestar compromisos de cogobierno respecto de los problemas que más le afectan, que más le duelen. Entonces, en este juego político muy circunscrito
a los actores políticos, no permite un robustecimiento de la democracia, porque la democracia supone un proceso de incorporación de los más amplios sectores de la población a la política. Entonces hay una suerte de ausencia de esos sectores sociales en estos juegos que son muy cupulares, muy micropolíticos. Entonces yo advierto que en esta campaña electoral no se ha logrado vencer ese déficit. ¿Por qué insiste la gente, especialmente las bases populares, no obstante la situación económica que impera, la desorganización, la corrupción, la falta de empeños por objetivos grandes, la ausencia de respuestas a problemas socioeconómicos difíciles? Sin embargo, insisten en el gobierno. Dicen, no. Ya nos dijo qué frase tan atinada que le salió, por fortuna, a Lenín Moreno cuando dijo, yo tengo otro estilo. Entonces, con ese yo tengo otro estilo, dice, sigamos en el andarivel, en este caso de la Revolución Ciudadana. Ellos llaman correísmo, como quiera, pero quieren permanecerlo, lo quieren mantenerse, no quieren cambiar. No, como dice Patricio Moncayo, los otros 3 candidatos de oposición y otras plataformas que vienen buscando la presidencia por eternas memorias, no les han formulado propuestas que realmente con las cuales simpatice la colectividad de la base social de nuestro país. Y nos hemos quedado los integrantes de la clase media muy molestos con los primeros informes que se edificaron aquí en el caso de Márquez y de Informe Confidencial. Estas 2 agencias le dijeron, miren, la gente no quiere cambiar. La gente va a votar por los mismos. Prácticamente es aquello. No obstante que hay una trifulca interna en el partido de gobierno y que hay una disimulada competencia de liderazgo entre el primer binomio precisamente de esta Revolución Ciudadana. Lolo Echeverría, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Por qué quiere mantenerse la gente, especialmente el sector popular, con la Revolución Ciudadana? Nos averiguamos cuando encontramos las encuestas que decían que sigue la prevalencia del partido de gobierno. Me parece que es una cosa muy natural cuando hay un gobierno populista que tiene unas políticas que son paternalistas, que construyen electorados duros, y lo que tiene el gobierno en este momento es precisamente ese sector muy duro que ha sido el beneficiario de esta política populista durante 10 años. Entonces es muy difícil de reducir de ese margen de 30 puntos que tiene de voto duro. Pero asimismo tiene un techo impenetrable, difícil de perforar. Y todo por eso es que lo que tenemos en este momento es un candidato en posición adelantada que tiene que, como meta, completar esos puntos que necesita para llegar al 40%, pero tiene un techo impenetrable. Y 3 candidatos de oposición que están empatados. Es un empate técnico, es decir, que el margen de error de las encuestas es superior a la diferencia que hay entre los candidatos. Bueno, esto produce ciertos fenómenos. Yo señalo por lo menos 2. El uno, que hay la tendencia a trastocar la campaña, y los candidatos de estos que quieren alcanzar el segundo lugar, en lugar de derrotar al adversario, están tratando de derrotar a los amigos.
Y el segundo fenómeno es que nadie piensa en las soluciones que tienen que implementar apenas lleguen al poder para resistir en él, para hacer gobernable, mínimamente gobernable el país. Fundamentalmente, esto incluso al candidato oficial, fundamentalmente los funcionarios incómodos que van a quedar sembrados por este gobierno, algunos de los cuales van a durar más que el propio presidente electo. Estos problemas no se resuelven, no se proponen soluciones, porque están todos empeñados a fondo en la fórmula mágica para ganar la elección. Paco está buscando cómo ganar a Cintia, y más que a Cintia, caramba, está empleado a fondo en ver qué estratagema o estrategia militar le impone al señor Lasso. Y Lasso también está en cosecha pura de adherentes que más votos le ofrezcan para ganarle al Paco y derrotar a Cintia. Y la distinguida dama está haciendo lo suyo, lo propio, con la ayuda de su patrocinador fundamental, el señor alcalde de Guayaquil, que se lo ve muy preocupado, porque ha sido desairado y todo lo demás. Y entonces, o él se cansó de esos membretes que le estaban perjudicando a su candidata, o más bien le estaban dando fuerza. Y seguramente al patrocinador no le conviene, en definitiva, que Cintia vaya más alto o consiga entornos de adhesión más significativos que los que seguramente él hubiera podido. U otros candidatos, pongo énfasis en aquello, busquen alcanzar para una conveniencia un poco más amplia. Qué difícil es hacerse entender cuando hay cosas que, siendo verdad, son delicadas de decirse. Pero sigamos adelante, saludando a nuestro querido invitado, otro académico, el doctor Basabe, Santiago Basabe, que nos acompaña. Quisiera que nos haga notar por qué solamente la clase media está este momento en competencia. Es decir, estamos haciendo la campaña la clase media, los otros tienen definido su votación, y con eso puede surgir la estrategia no inventada, sino muy bien convalidada con documentos públicos notarizados y todo lo demás, de que podría haber un universo fantasma de votantes que le ayuden a dar el golpe de ganar en primera vuelta al candidato Moreno a través de alguna mañosería, pero como él también puede ganarse en la clase media, puede ganarse adeptos o simpatizantes que le hagan legítimo el triunfo en primera vuelta. Por ahí andamos, doctor Basabe, salvo su mejor criterio, desde luego. Gracias, buenos días, Gonzalo, buenos días a Lolo, a Patricio y a la audiencia, por supuesto. A ver, yo creo que el candidato oficial Moreno, y partiendo de lo suyo, yo creo que la disputa está en todos los sectores socioeconómicos, no me parece que esté concentrado solo en la clase media. Y ahí Moreno me parece que tiene entre un 30-32% de aceptación, y creo que ese es su tope. O sea, el voto duro, correísta de clases medias, porque en clases medias también hay gente que está a favor del gobierno. En clases populares, en clases medianamente altas, ese es su tope. La burocracia es de clase media, casi. Sí, y algunos son partidarios del gobierno y otros no. El punto de Moreno me parece, y por eso digo que creo que es su límite, es que tiene un discurso poco fresco, poco renovador, poco innovador, no le ofrece nada a la población, le ofrece seguir con lo que está. Entonces, en ese sentido, para el gobierno esta es una suerte de plebiscito. Pero con otro estilo. Sí, pero el otro estilo con la misma política estatista es lo mismo, pues. El otro estilo con una política desde el CNC de perseguir a las universidades es lo mismo. Claro. O sea, el uno grita e impide el desarrollo del empleo desde lo privado. El otro no grita, se sonríe, pero impide igual. O sea, al final no hay mucha diferencia en ese aspecto. Y tiene tres candidatos, los fuertes,
están en posiciones diferentes, me parece. El candidato Moncayo, que empieza muy bien, que arranca bien, que saca un espacio importante a partir de su propio prestigio personal, de su transparencia, de su idoneidad en lo militar y en lo público, pero que empieza a mostrar una deficiencia muy seria en el sentido de plantearle al país una opción distinta al correísmo. Porque lo que plantea Paco Moncayo no es algo distinto al correísmo, es algo medianamente distinto al correísmo. Y hay mucha gente que está esperando un cambio, y un cambio importante, y creo que Paco Moncayo pierde mucho en ese sentido. Y la alianza con Centro Democrático creo que fue una muestra clara, absolutamente. Un equívoco del general. Pero el señor Jairal, el día mismo que se lanza a la alianza, dice: mi respeto y mi aprecio invalorable y por siempre al presidente de la República y a la Revolución Ciudadana. El mismo día. Entonces creo que eso termina generando una candidatura que ha tenido un ascenso, pero que tiende a estancarse y eventualmente a descender. La otra es la candidatura de Lasso, que tiene una votación que ha llegado, me parece, a su tope, que es 22 puntos. Un candidato que ha sido abiertamente opositor y que creo que esos 22 puntos le podrían ser más que suficientes para llegar a una segunda vuelta electoral. Y la tercera, que es Cynthia Viteri, que, tomando una decisión inteligente en términos políticos, me parece, se separa de Ramiro González, para no generar estas tensiones ideológicas, que la gente sobre todo vea. La gente lo que está diciendo es: si usted es partidario del gobierno, vótele a Moreno, pero si usted está en contra, entonces no se alíe pues con los que estaban con Alianza País. No digo que esté bien o esté mal, pero eso le está diciendo la gente a Cynthia Viteri, me parece, y por eso toma esa decisión. Y esa es una candidatura interesante, porque con un buen manejo en los 2 meses que viene podría subir, y podría subir incluso, me parece, hasta niveles cercanos a los del señor Lasso. Y luego tenemos ya las candidaturas menores, la de Dalo, que me parece es una candidatura interesante también, remozada, podrá llegar a un 3, 4, hasta 5%. Yeah. Pero hay un tema que es llamativo y que sí lo comparten todos los candidatos, quizás en un poquito menos intensidad del general Moncayo, afortunadamente, es que todos son candidatos conservadores. Todos. O sea, los valores en términos de apertura a las diferencias, a las diversidades, no existen. Yeah. Colocar mujeres en los primeros espacios no existe en ninguno de los casos. Ojalá el general Moncayo tome esa decisión, aunque parece que uno de sus posibles vicepresidenciables es hombre. Pero en los otros casos no existe, ni en el gobierno ni en la oposición. Tener una visión clara frente a la diversidad sexual, por ejemplo, frente al matrimonio del mismo sexo, frente a la adopción, no existe ningún candidato. Y eso en la población joven es importante. La población joven ha cambiado en términos de valores, es mucho más abierta, mucho más progresista, y los candidatos no interpelan eso en ningún sentido. Y por otro lado, Pero los jóvenes también presentan o se presentan en el panorama nacional con conflictos bastante graves, como el tema del alcoholismo. Sí, desde luego, pero las drogas. Sí, desde luego, pero el tema de las drogas también es algo que se debería tratar por parte de los candidatos y de forma abierta posicionándose. Se necesita un poder legislativo inteligente, dicen. Y que parta de un presidente también abierto. Y que se preocupe de los temas más actualizados, ¿no? Y finalmente, Gonzalo, antes de que pase la palabra, algo que yo sí quiero plantear a manera de sugerencia mía personal hacia la población en general. Por favor, votemos. No anulemos el voto. No votemos en blanco, porque esos votos no se van a contar. Los votos válidos son los que van a definir si hay segunda vuelta o no. Y eso va a ser decisivo. Entonces, si es que nosotros no tenemos la convicción abierta por alguno de los candidatos, es preferible que al final escojamos entre el que más se acerca a nuestras preferencias, pero no anular el voto, porque eso va a tener un efecto directo en la segunda vuelta electoral. ¿Sugiere o no les exhorta a pensar en su voto, en el valor de su voto, evidentemente, no solamente como mecánica un poco entreverada con un valor cívico, sino como un desafío de contenido? Evidentemente, porque la población joven... Los jóvenes como que tienen una voracidad por lo inmediato, por lo instantáneo, y no piensan en el país del mañana. Estamos con una juventud intrascendente realmente, porque no hemos sabido sintonizar tampoco a esos jóvenes. Y como padres hemos cumplido pésimamente nuestro rol. Y como padres, los hijos de mis hijos,
en mi caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Piensan que el papá le da gusto y con eso las cosas se solucionan y se arreglan. El rol de padres no ha sido adecuadamente empleado. Son problemas que gravitan en la realidad del país y en el futuro de la sociedad. Así es. ¿Qué le interesa al joven en términos inmediatos? Tener trabajo, ¿no es cierto? Exacto. Tener un espacio laboral. Estoy pensando en el chico entre 18 y 25, 26 años que está terminando la universidad y que busca trabajar, que es un porcentaje importante de población electoral. Entonces, con la que se puede ganar la elección. Entonces, el joven en general dice, a mí no me interesa la política porque eso no influye en mi vida. Sí te influye en tu vida. Sí te influye en tu vida, por supuesto que sí, porque si vos tienes un gobierno que quiere darte trabajo solamente desde el sector público, entonces vas a tener problemas laborales de aquí en el corto plazo. Sí te influye en tu vida. No es problema que tú te metas a hacer o no hacer política, pero el empleo sí va a ser importante para ti. Y entonces tienes que escoger entre los candidatos, cualquiera de ellos que te ofrezca mayores opciones laborales para tu futuro inmediato, no solo pensando a mediano plazo, porque los jóvenes decimos son inmediatistas, sí, pero la gente que no es joven también en alguna medida. Pero pensemos en lo inmediato, el trabajo que vamos a tener de aquí a 1 o 2 años cuando terminemos la carrera y tengamos 24 años y somos ingenieros, médicos, abogados recién graduados. ¿Dónde vas a tener más espacios? ¿En el sector público o en el sector privado? ¿Qué candidato te ofrece más diversidad en ese plano? ¿Quieres vivir en una sociedad más libre o un poco más controlada? Bueno, los candidatos te dan diferentes opciones. Así tú no hagas campaña política, si no te interesa participar como afiliado a un partido. Estas cosas son fundamentales de la política para tu propia cotidianidad. Y yo creo que ahí hay claramente 2 opciones. Una, seguir con los 10 años y es perfectamente plausible. Si la gente se siente bien, si los chicos se sienten bien con lo que vivieron estos 10 años, pues bueno, apoyen a Moreno, está bien. Si creen en algún cambio, en la necesidad de un cambio, tienen 3 opciones. Una intermedia, que me parece que es la del general Moncayo, que no termina de decantarse. Y otras 2 que están dando una opción algo diferente. Bueno, escojan entre esas 4 opciones, pero escojan entre esas opciones o las otras opciones, pero no voten, no desbaraten, no voten en nulo, no voten en blanco, porque eso puede tener efectos fundamentales. Los jóvenes deben quedarles la lección de lo que pasó con el Brexit en Inglaterra. Inglaterra sale del Brexit porque los jóvenes precisamente no fueron a votar. Y al día siguiente decían, nosotros sí queremos estar en el Brexit, en la Unión Europea. Sí, pero no fueron a votar. Doctor Patricio Moncayo, y además, ¿qué estamos haciendo con las redes sociales? Aparte de algunos temas que usted del conversatorio último nos pueda graficar o darnos una explicación, una interpretación de lo que tratan sus compañeros como preocupaciones coyunturales. Pero las redes sociales, ¿para qué ha servido en nuestro país? ¿Para qué ha servido en este planeta? Hay necesidades de que nos preocupemos de esos vehículos de comunicación. Yo creo que se advierte un ejercicio más directo. De esto no hablan los candidatos. De la ciudadanía, ¿no? Están hablando de los años 30. Claro. Justamente, Gonzalo, a mí me parece que en esta campaña electoral, hay 2 ajustes de cuentas con el pasado. Un ajuste de cuentas es el que muy bien menciona Santiago. El ajuste de cuentas con el correísmo, con estos 10 años. Pero hay otro ajuste de cuentas, que también viene de tiempo atrás, que es el ajuste de cuentas con la partidocracia. Es decir, en el espectro electoral actual, sí tenemos que hay, digamos, todavía la presencia de la partidocracia, ¿verdad? Y frente a esa partidocracia hay otras tendencias quizás que no están tan involucradas o comprometidas con la partidocracia. Entonces se trata de 2 ajustes de cuentas con el pasado. Es decir, la población joven, por ejemplo, naturalmente quiere, como decía Santiago muy bien, algo diferente, algo nuevo, algo que esté más a tono, como dice Gonzalo muy bien, con todo ese espíritu que emana de las redes sociales, por ejemplo, ¿no es cierto?
con algo que no signifique nostalgia, ¿no? Retorno al pasado, ¿verdad? Entonces, por un lado hay eso. Por otro lado, me parece bien importante lo que decía Lolo, en el sentido de que los candidatos o los precandidatos deberían, digamos así, integrar una suerte de pensamiento más allá de las banderías político-electorales, ¿no? Un acuerdo de gobierno, no solamente pensar en el tema electoral, no solamente pensar en las alianzas electorales, sino acuerdos de gobierno. ¿Qué se va a hacer frente a la crisis económica? ¿Cómo va a ser ese famoso ajuste que se plantea? ¿Cómo quedan los sectores sociales frente a ese ajuste? Es decir, ¿de qué manera se puede, digamos, llegar a un acuerdo, por ejemplo, de gobernabilidad entre estos tres sectores de la oposición? Porque efectivamente, como decía Lolo, si es que en la oposición cada uno de los precandidatos pretende derrotar a su rival en la oposición, pero olvida de quién es el verdadero adversario, entonces naturalmente... O sea, necesitamos un acuerdo económico y un acuerdo social en simultáneo. Y político. Un acuerdo político. Exactamente. Porque el tema del enfrentamiento de la crisis no es solamente un tema económico, sino que también es un tema político y es un tema social. Entonces, más allá de las banderías partidocráticas, tendría que haber una suerte de concertación para ver cómo es que la oposición intenta enfrentar la crisis. Ahora, respecto del candidato Moreno, yo creo que el candidato Moreno está enfrentando un desgaste, ¿no? El hecho de que haya salido el Centro Democrático de Alianza País, el hecho de que la propia Avanza de Ramiro González salió del espectro gubernamental, nos muestra que hay un proceso de debilitamiento del correísmo. Y entonces, el hecho de que Lenín Moreno tenga que enfrentar ese cuestionamiento judicial para informar al pueblo ecuatoriano, porque la propia Contraloría está planteando qué hizo en Ginebra, si se justificó o no aquello. Diego Salgado, asambleísta por Creo, plantea esa demanda, ¿no? En el sentido de que se trataría posiblemente de una figura de peculado. Por otro lado, le vemos a Lenín Moreno entregando casas en Manabí como si fueran de él, ¿no? Don Alvarito entregaba cosas que eran propias de él, ¿no? Pero Lenín Moreno no es propietario, pues, ¿no? Ni ha sido el autor de la construcción de estas casas que está él obsequiando y entregando en Manabí. Ese también es otra suerte de peculado. Entonces, la situación, por ejemplo, de las petroleras, la situación de Carlos Pareja y Anuseli, todo aquello muestra de la corrupción hablemos. Una descomposición, Gonzalo, de Alianza País. Difícil que en medio de esa descomposición de Alianza País, Moreno pueda llegar con el 30, con el 40%. Es la dinámica de la campaña electoral. Con el 32, con el 33%. Claro. Por eso me parece muy importante lo que dice, con dudas y todo, pero claro, ya las encuestadoras ya le han ubicado. Me parece muy importante lo que dice Santiago. La diferenciación que debe establecerse con el correísmo. El candidato o candidatos que mayor posibilidad tengan de diferenciarse con el correísmo tendrán mayores posibilidades de capitalizar ese desgaste del correísmo. De ahí que aquellas posiciones tibias de no querer diferenciarse con el correísmo,
de suponer que, digamos, hay puntos Ahí hay de acuerdo. algunos votitos muy importantes de gente que ya se ha arrepentido Claro. y que puede venir a beneficiarme, puede decir el general Moncayo, el señor Claro. Lazo. Ahí viene un o la tercer doctora punto, Viteri. Gonzalo, que yo querría plantear Por antes favor, de claro. retirarme, que es el tema ideológico. Todavía se sigue planteando como que la campaña electoral va a desembocar en una confrontación derecha-izquierda. Eso me parece que es un error estratégico. ¿Por qué y es una táctico. equivocación? Porque yo escuchaba alguna vez alguna afirmación de que si es que en la vuelta final, en la segunda vuelta, se enfrentaba Lenín Moreno con Guillermo Lasso, por ejemplo, entonces incluso gentes que están apoyando al general Moncayo no querrían saber nada con el banquero y a lo mejor optan por votar por Moreno. Eso me parece tremendamente grave. Hay una distorsión de esa configuración ideológica. Ya. No se puede plantear la lucha contra el banquero Lasso cuando hay otro banquero, posiblemente Canesa, por ejemplo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? No se puede plantear la lucha contra el capital. Y desde la perspectiva de la lucha contra el capital le podemos estar haciendo el juego al correísmo. Entonces, esa configuración de las plataformas electorales desde una perspectiva ideológica me parece que es sumamente riesgosa. Lolo Echeverría, y muchas gracias, Patricio. Tienes un mandil que te está esperando. que estés muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Ten la bondad, doctor. Me parece a mí que las cosas como están planteadas, lo que muestran es un candidato que tiene que perforar su techo y 3 candidatos que tienen que perforar los muros que le separan de los que están en ese triple empate. Y no encuentran los elementos, esto está como saturado, es decir, que no encuentran dónde buscar más votos. ¿Dónde podrían estar esos votos? Ya. Una pista nos ha dado Santiago con lo de la juventud. Ahí hay votos, pero ninguno está pensando en ello, ninguno tiene los instrumentos para acceder a esa votación. Nadie le da protagonismo, algún incentivo a los jóvenes para que participen. Si hubieran tenido más claridad, Más olfato le incluso. hubieran puesto a jóvenes en las listas, en la campaña electoral, a preparar programas para los jóvenes que tienen tantos problemas y que requieren soluciones proyectadas, creadas, generadas por los propios jóvenes, porque esa es la dinámica de la juventud. Nada de esto ha ocurrido. Y entonces no hay manera de llegar a esos votos. Por eso es que están saturadas. En esas condiciones a ¿Cómo mí me llegamos parece... a los votantes? Para que tengan la bondad a los tiempos de los tiempos, o la primera vez que ahora premien con su votación o con su voto, premien a los más capaces, a los más instruidos, a los que tienen otros planteamientos, que se familiaricen y se acerquen más a nuestras nuevas generaciones o algo por el estilo. Bueno, hay temas que son fundamentales para la Es que juventud y que eligen para los otros papacaras. sectores no tienen importancia. Por ejemplo, el tema ecológico es un tema de la juventud. El tema de la igualdad es otro tema fundamental de la juventud. Por supuesto, el trabajo, la tecnología. Mire, todos esos temas que son esenciales para la juventud no entran ni siquiera en el lenguaje más superficial de los candidatos. Por eso es que están tan separados y por eso hay esta apatía electoral de la juventud. Exactamente. Que es lo que Pero- a mí me ha preocupado, como ustedes habrán advertido. Hay otro tema que tú mencionaste, Gonzalo, y que me parece fundamental y no me explico cómo los candidatos no le tomen en cuenta. Y es de la transparencia del proceso. Exacto.
Públicamente se ha denunciado que hay 1 millón de exceso de electores en el padrón. 1.600.000. Ya. Bueno, si es que hay ahí 1 millón de muertos, de extranjeros o lo que sea, esos muertos pueden ponerse en la fila para votar. Y no solo para votar, Claro. sino para votar donde se necesiten votos de acuerdo con El presidente los Chávez en registros. Venezuela tenía estos bloques o universos de ciudadanos que cuando le hacían falta en alguna parte les ponían la fila. Correcto. Pero en la fila simplemente... Electrónica. Electrónica, exactamente. Claro, porque con esto de los distritos electorales, puede ser que alguien necesite unos pocos votos más para conseguir el segundo o el tercer puesto en el Congreso. Y ahí es donde se puede movilizar esos votos virtuales. Por eso, si es que fuese verdad que hay un exceso de electores en el padrón, esto es un escándalo extraordinario, y por eso digo, es inexplicable que los candidatos no se preocupen de eso. Ya. Por favor. Gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que en general a los candidatos... Anticipo, y no es por ponerte miedo, anticipo la presencia del señor ministro de Interiores, el señor doctor José Serrano, en cuestión de instantes. Vamos a hablar de temas muy interesantes con el secretario de Estado. Mil perdones por la interrupción. Y no me da miedo tampoco el señor ministro. Pero creo que en general los candidatos, no hablo de ninguno en particular, sí les falta un discurso más fresco que llegue a la juventud. A la juventud no se le puede llegar con un discurso totalmente armado en términos políticos, que lo entendemos y lo aprendemos los que estamos metidos en el tema, la gente de medios de comunicación, etcétera. A la juventud hay que llegarle con mensajes cortos, claros, puntuales, sobre los temas que son de su interés, como el tema del empleo que hemos hablado, como el tema fundamental que Lolo lo ha dicho hace un momento, del cuidado de la naturaleza, sobre el tema, insisto, nuevamente, de las diversidades, del papel de las mujeres. Ahora, como otro tip adicional al que había mencionado hace un momento, la gente en general, los jóvenes en particular, otro referente interesante que pueden tener es observar las listas de los candidatos a la asamblea en su propia provincia o nacional. Si es que en mi provincia el primer candidato asambleísta de cualquier partido es una persona que está ahí porque es popular, porque sale en la tele, porque está en la radio, porque es un buen deportista. El presidente del equipo Ya, de si fútbol. es que en mi partido o en el partido, cualquiera de ellos, el primer candidato es de esa persona, eso tiene que abrirnos las alertas. ¿Qué nos están diciendo con eso? Yo como partido no tengo ninguna estructura. Así Y es. como no tengo a nadie que haya generado como cuadro político, tengo que recurrir a esta persona que evidentemente tiene muchísimos valores, que evidentemente tiene muchísimas aptitudes y destrezas, pero que no ha hecho política, pero que como la gente ya le conoce, le va a votar más. Si vemos ese tipo de candidatos en los partidos, eso nos está diciendo que ese partido no tiene una estructura. No es necesario que nos digan los líderes políticos cualquier cosa o que nosotros digamos cualquier cosa. Eso cada una de las personas es lo suficientemente inteligente. Valoren eso y asuman si van a votarle a ese partido o van a votarle a un partido donde el primer candidato a diputado es una persona que ha hecho una trayectoria política, que está en los espacios. Esto de cara en una cuestión más cívica, digámoslo así. Y por otro lado, creo que la gran particularidad de esta campaña electoral, y hasta el momento, pensando hasta el momento, es que las cosas no están definidas. Y va a depender de cómo se muevan estratégicamente los candidatos en términos del discurso, del mensaje, de aquí a los 2 meses siguientes, para que esto termine de decantarse, sobre todo entre los 3 candidatos que irían medianamente emparejados, ¿no? Yo creo que Moreno va a ser muy difícil que baje tanto para no pasar a la segunda vuelta. Eso es poco probable. Pero sí, el afianzamiento del discurso del señor Lasso, la posible crecida eventualmente de Cynthia Viteri, si es que tiene un discurso inteligente, si es que tiene un discurso de mayor apertura, si es que explota el hecho de ser mujer, que eso es fundamental y que, insisto, ningún candidato ha considerado el hecho de las mujeres en sus acaba de binomios. zafarse, dicen los pelagatos de Ramiro González. Y eso también es interesante porque eso da cuenta que la gente está buscando coherencia en las candidaturas. Si es que yo tengo una candidatura, pero me parece que sí, si es que yo tengo una candidatura de Alianza País
y todas son personas que vienen de los gobiernos de los 10 años, está bien, pero están en la misma línea. Y si es que tengo una candidatura del Partido Social Cristiano y todos son de oposición y son social cristianos, nos guste o no, está bien. Y Cintia Viteri creo que está dando ese mensaje. Y creo que, al contrario, ese es el mensaje equivocado que dio el general Moncayo al aliarse con Jimmy Jairala. Claro. Porque Jairala estaba representando una posición contradictoria. La una se zapa, el otro le invita. ¿Y eso a qué nos lleva? A decir, la posibilidad de un candidato de oposición único no es viable. Y está bien que no sea viable. Porque yo no puedo pensar al señor Lasso en una candidatura conjunta con el general Moncayo, porque piensan distinto. No estamos valorando si para mejor o para peor, no. Sino que son candidatos diferentes. Y algo que adicionalmente estas elecciones, a diferencia me parece de las últimas, también es interesante, es que nos posiciona visiones políticas y del mundo distintas. La del correísmo, en la línea en la que está, y la de la oposición, en la línea en la que está. Y la gente, yo creo que hoy por hoy, tiene al menos 2 o 3 opciones en términos de decisión, entre las cuales puede elegir y que le va a marcar vidas distintas. Y para finalizar nuevamente a los jóvenes que dicen, no me interesa la política es fundamental para tu vida. No, que me guste la política no quiere decir que vayas a la asamblea o que vayas de candidato a alcalde, que vayas a candidato a prefecto. Observa lo que hacen los políticos como el efecto directo en tu vida, en lo que vas a hacer en términos de trabajo, en el tipo de relación que vas a tener con tu familia, en el tipo de relación que vas a tener con la sociedad, en qué tipo de sociedad quieres vivir. Hay que interesarse en la política y hay que ejercer el voto de forma afirmativa por el candidato que quieran, pero de forma afirmativa. No votar blanco, no votar nulo, porque eso puede llevar a consecuencias graves para el país. Ayúdele con esta consigna que ha tenido el programa, un poco activar al poder de la juventud en estas nuevas elecciones en el Ecuador. Lolo Echeverría, tenga la bondad, doctor. Si es que no se apela a este electorado nuevo que representa un 40% del electorado, es incomprensible que no se advierta el poder que tiene eso decisorio que tiene la juventud. ¿Están escuchando, jóvenes? Si es que no se apela a ellos, entonces va a quedar como están las cosas, sí, que simplemente la imposibilidad de los acuerdos permiten la continuidad de una política fracasada. Esto es lo que va a resultar. Es decir, los jóvenes pueden romper este empate, pero al mismo tiempo ofrecen esperanza al país, porque el país requiere de fórmulas, ideas nuevas, creativas, nuevas energías. Ve usted, los candidatos son todos de generaciones pasadas. No hay juventud en la política y nosotros necesitamos ideas nuevas y creativas e innovadoras, como en cualquier actividad humana. Si no hay renovación, esto se va deteriorando. Este es el aporte que tienen obligación de dar la juventud en esta campaña y darle al país para buscar soluciones nuevas para los problemas, porque los partidos políticos no han podido ofrecer esas soluciones. Como siempre, ustedes conceptualmente han sido muy generosos y talentosos protagonistas de esta opinión de este viernes. Más de